Mi hija les dijo a los vecinos que yo era la limpiadora que acababa de contratar. No dije una palabra, pero luego le entregué el contrato de trabajo que preparé. Se quedó en shock. Todas las mañanas a las 5:30, mis ojos se abren solos. No necesito despertador. Mi cuerpo ya se acostumbró a esta rutina que llevo cargando desde hace 6 años. El sofá de la sala cruje cuando me levanto, y siempre temo que el ruido despierte a los niños. Luisa y Miguel duermen arriba, en sus camitas. Mientras yo aquí abajo doblo las sábanas que uso cada noche y acomodo los cojines como si nada hubiera pasado, la casa está en silencio a esta hora. Es mi momento favorito del día, cuando puedo moverme sin explicaciones, sin que nadie me vea en pijama o con el cabello revuelto. Camino descalza hasta la cocina, pongo el café a hervir y ya el olor me va despertando el alma. Mientras el agua burbujea, paso un trapo húmedo por la mesa, acomodo las sillas, barro las migajas que quedaron de la cena anterior. Todo debe estar perfecto antes de que Bianca baje. Mi hija siempre ha sido exigente con la limpieza. Desde niña, recuerdo cuando tenía 8 años y se enojaba si su cuarto no estaba ordenado exactamente como a ella le gustaba. Pensaba que se le quitaría con la edad, pero no. Ahora, a los 35, sigue siendo igual. Por eso yo me adelanto, para que cuando ella aparezca ya todo esté como debe ser. 6 años. 6 años viviendo así, y a veces siento como si hubiera sido toda una vida. ¿Cómo llegué hasta aquí? La pregunta me persigue mientras lavo los platos que quedaron desde anoche. Miguel siempre deja su vaso de leche a medias, y Luisa nunca termina su sándwich. Los niños son así, ¿verdad? Pero alguien tiene que terminar lo que ellos empiezan. Todo comenzó cuando Rodrigo murió. Mi esposo, mi compañero de tantos años, se fue de un día para otro. Un infarto masivo mientras veía las noticias en este mismo sofá donde ahora duermo. Los doctores dijeron que no sufrió, que fue rápido, pero yo sí sufrí. Ay, ¿cómo sufrí? La pensión que me quedó es una miseria. Apenas me alcanza para lo básico. Medicinas, algo de comida, el camión. Cuando nacieron los gemelos, Bianca estaba desesperada. Su marido trabajaba todo el día. Ella no sabía cómo lidiar con 2 bebés llorando al mismo tiempo. Y yo era la solución perfecta. Una abuela disponible, sin compromisos, con tiempo de sobra. Solo por unos meses, mamá, me dijo. Hasta que los niños estén más grandes, hasta que yo agarre el ritmo. Eso fue hace 6 años. Los meses se volvieron años, y yo me volví parte del mobiliario. No me malentiendas. Amo a mis nietos con toda el alma. Luisa, con sus ojos grandes y curiosos, siempre preguntando por qué las flores huelen bonito o por qué el cielo es azul. Miguel, más callado pero tan cariñoso, que se acurruca conmigo cuando ve películas de miedo, son la luz de mis días, la razón por la que me levanto cada mañana con ganas. Pero a veces, cuando todos duermen y la casa está en silencio, me quedo aquí en la sala y me pregunto, ¿dónde quedé yo? La mujer que fui antes de ser solo la abuela que ayuda. Rodrigo siempre decía que yo tenía una risa contagiosa, que cuando llegaba a un lugar todo se iluminaba. ¿Cuándo fue la última vez que reí así? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se alegró de verme llegar? No porque necesitara algo de mí, sino simplemente porque era yo. Las mañanas son mi refugio, pero después comienza el día real. Bianca baja corriendo, siempre tarde para algo, siempre con prisa. Mamá, ¿puedes llevar a los niños a la escuela? Tengo una junta importante. Mamá, ¿preparaste la comida de Miguel? ¿Ya sabes que es muy melindroso? Mamá, ¿lavaste el uniforme de Luisa? ¿Se le olvidó decirme que lo necesitaba hoy? Yo asiento. Sonrío. Resuelvo. Siempre resuelvo. Es lo que hacemos las madres, ¿no? Resolvemos. Arreglamos. Limpiamos los desastres que otros dejan. Pensé que cuando mis hijos crecieran podría descansar un poco, dedicarme a mí misma, tal vez aprender algo nuevo o viajar con las amigas. Pero llegaron los nietos, y con ellos la sensación de que mi vida no me pertenece. No me quejo. Nunca me he quejado en voz alta. ¿Para qué? Bianca tiene sus propios problemas, su trabajo, su matrimonio que no siempre anda bien. Los niños me necesitan. Y yo, yo también los necesito a ellos. Son mi familia,
mi mundo. Sin ellos, ¿qué me quedaría? Una casita vacía donde solo se escuche el tic-tac del reloj. Cuando termino de preparar el desayuno, subo a despertar a los pequeños. Sus caritas soñolientas me derriten el corazón. «Buenos días, mi cielo», le susurro a Luisa mientras le acaricio el cabello. «Ya huele a hot cakes de chocolate», le digo a Miguel, que sonríe antes de abrir los ojos. Estos momentos son míos, puros, sin complicaciones. Aquí soy simplemente la abuela que los ama, la que sabe exactamente cómo les gusta el chocolate caliente, la que les cuenta cuentos mientras se visten. Aquí no soy la empleada invisible, soy la abuela. Pero después bajan al desayuno, y Bianca aparece revisando su teléfono, y yo vuelvo a ser la que sirve, la que recoge, la que se asegura de que todo funcione. Y está bien, de verdad está bien. Es lo que siempre he hecho, lo que sé hacer mejor. A veces me pregunto si Bianca se acuerda de que yo tuve una vida antes de todo esto, que trabajé durante 30 años como secretaria, que tenía amigas con las que iba al cine los domingos, que Rodrigo y yo bailábamos cumbia en las fiestas del barrio. Pero eso fue antes. Ahora soy la que ayuda con los niños, la que siempre está disponible, y tal vez está bien así. Tal vez esta es mi nueva etapa, mi nuevo propósito, cuidar a los que amo, ser útil, ser necesaria, aunque a veces, en el silencio de la madrugada, una vocecita dentro de mí susurra preguntas que prefiero no escuchar. Ese sábado empezó como cualquier otro. El sol entraba por las ventanas de la sala con esa luz dorada que solo da en las mañanas de marzo, cuando el aire todavía está fresco pero ya promete calor. Había algo especial en el ambiente. Esa sensación de que el día se prestaba para estar afuera, para hacer cosas bonitas. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, me habría quedado adentro. Después del desayuno, cuando Bianca se fue con los niños al parque, decidí barrer la banqueta, no porque estuviera sucia, sino porque me gusta que todo se vea bonito. Los vecinos siempre comentan lo bien cuidada que tenemos la casa, y eso me llena de orgullo. Es mi forma de contribuir, de demostrar que aquí vive gente que se preocupa por las cosas. Saqué la escoba grande, la que uso para afuera, y empecé por la esquina donde siempre se juntan las hojas del árbol de la calle. El ruido de las cerdas contra el cemento me tranquiliza. Es como un ritual que me conecta con el mundo. Barrer me da tiempo para pensar, para organizar mis ideas mientras mis manos trabajan solas. El café que había tomado en el desayuno todavía me sabía en la boca. Bianca había hecho el suyo con esa máquina nueva que le regaló su suegra. Pero a mí me gusta el de olla, el de siempre. Me quedé pensando en eso cuando escuché voces que se acercaban. Una pareja joven caminaba por la banqueta, de esos que claramente acababan de mudarse al barrio. Él llevaba una camiseta de algún equipo que no reconocí. Ella traía una blusa blanca muy elegante. Se veían contentos, emocionados, como cuando uno estrena casa y todo le parece perfecto. «Buenos días», me dijeron cuando pasaron frente a mí, con esa cortesía que todavía existe en los barrios como este. Sonreí y estaba a punto de contestar cuando escuché la puerta de la casa abrirse detrás de mí. «¡Buenos días!», gritó Bianca con esa voz alegre que usa cuando quiere causar buena impresión. Había regresado más rápido de lo esperado. Los niños venían corriendo hacia la entrada, con las mejillas rosadas del ejercicio y las playeras llenas de tierra del parque. La pareja se detuvo, curiosos por conocer a la vecina. Yo seguí barriendo, pero más despacio, porque me daba gusto ver a Bianca socializar. Siempre ha sido buena para hacer amigos, para caerle bien a la gente. Es un don que yo nunca tuve. «Somos los nuevos vecinos de la Casa Azul», dijo la mujer, señalando hacia la esquina. «Nos mudamos la semana pasada». «Qué maravilloso», respondió Bianca, acercándose con esa sonrisa grande que heredó de su papá. «Bienvenidos al barrio. Van a ver que aquí se vive muy tranquilo». Yo me concentré en una mancha invisible en el piso, tratando de no parecer entrometida. Me gusta escuchar las conversaciones de los demás. Me hace sentir conectada con lo que pasa alrededor, pero siempre trato de ser discreta. «¿Y ustedes tienen niños?», preguntó el hombre, viendo a Luisa y Miguel que habían empezado a jugar con una pelota en el jardín. «Sí, los gemelos. Tienen 6 años y son mi adoración», contestó Bianca, y en su voz se escuchaba ese orgullo genuino que me gustaba escuchar. Aunque no sé qué haría sin ayuda, fue entonces cuando pasó. Las palabras que cambiaron todo. Bianca volteó hacia mí, que seguía ahí con la escoba en las manos.
y con la naturalidad del mundo dijo: «Ah, esta es la nueva muchacha de la limpieza. Acabó de empezar hoy. Una bendición, la verdad». El tiempo se detuvo. Literalmente se detuvo. Las palabras flotaron en el aire como si fueran visibles, como si pudiera tocarlas. La nueva muchacha de la limpieza. Mi cerebro tardó unos segundos en procesarlas, en entender que se refería a mí, su madre, a mí, que llevaba 6 años viviendo en esa casa, cuidando a sus hijos, cocinando su comida. La escoba se sintió pesadísima en mis manos de repente. El sol, que segundos antes me había parecido tan agradable, ahora me quemaba la cara. Los vecinos me miraron con esa sonrisa educada que se les da a la servidumbre, y yo no sabía qué hacer con mi cuerpo, con mis manos, con mi cara. «Ah, qué bueno», dijeron ellos. «Siempre es difícil encontrar gente de confianza para la casa». Asentí. No sé por qué asentí. Fue un acto reflejo, como cuando el doctor te toca la rodilla con el martillito. Mi boca se movió sola y murmuré algo como «sí, claro», aunque mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Bianca siguió platicando con ellos sobre la escuela del barrio, sobre el supermercado más cercano, sobre las mejores rutas para llegar al centro. Conversación normal, cotidiana, mientras yo seguía ahí parada como un mueble más del jardín, pero por dentro se había desatado una tormenta. Las palabras de Bianca rebotaban en mi cabeza como pelotas de ping-pong. La nueva muchacha acabó de empezar hoy, como si los 6 años anteriores no hubieran existido, como si yo fuera una desconocida que había llegado esa mañana con escoba en mano. ¿Era así como me veía? ¿Era así como veía estos años de mi vida dedicados completamente a su familia? No como sacrificio de madre, no como amor de abuela, sino como trabajo doméstico, remunerado, temporal, reemplazable. La conversación continuó a mi alrededor, pero yo ya no estaba ahí realmente. Mi cuerpo siguió barriendo automáticamente, pero mi mente se había ido a otro lugar, a todos esos momentos en que me había sentido invisible. Las veces que sus amigas venían a visitarla y yo tenía que esconderme en la cocina para no molestar, las ocasiones en que llegaban invitados y yo servía café sin que nadie me dirigiera la palabra, los días en que She hablaba de mí en tercera persona, como si no estuviera presente. Ahora todo cobraba sentido. No era invisibilidad, era que nunca había estado realmente ahí. Era solo la muchacha que limpia, que cocina, que cuida niños, una empleada que por casualidad dormía en el sofá de la sala. Cuando los vecinos se despidieron y siguieron su camino, Bianca entró a la casa silbando alguna canción. Los niños la siguieron, hablando emocionados sobre algo que habían visto en el parque, y yo me quedé ahí, en la banqueta, con la escoba en las manos y un hoyo negro en el pecho. El sol siguió brillando, los pájaros siguieron cantando, la vida siguió su curso normal, pero algo dentro de mí se había roto, no con ruido, no con drama. Se había roto silenciosamente, como cuando se quiebra un plato por dentro, pero la superficie todavía se ve entera. Terminé de barrer la banqueta con movimientos mecánicos. Guardé la escoba, entré a la casa, lavé las tazas del desayuno, preparé la comida, todo igual que siempre, pero ya nada era igual, porque ahora sabía la verdad. No era la abuela que ayudaba por amor, era la muchacha de la limpieza que trabajaba gratis. Esa noche fue la más larga de mi vida, no porque no pudiera dormir, sino porque cada minuto se sentía eterno, cargado de pensamientos que me dolían como piedras en el pecho. Esperé a que todos se fueran a acostar. Bianca subió alrededor de las 10, después de ver su novela favorita. Los niños se habían dormido temprano, cansados de tanto correr en el parque. La casa se llenó de esos ruidos familiares de la noche, el crujir de las escaleras cuando alguien va al baño, el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de la cocina que Rodrigo me regaló hace tantos años. Me quedé sentada en el sofá que se había vuelto mi cama, pero esa noche no podía acostarme. Era como si mi cuerpo se negara a descansar, como si supiera que tenía cosas importantes que resolver adentro de mi cabeza. Las palabras de Bianca seguían rebotando en mis oídos. La nueva muchacha de la limpieza. Cada vez que las repetía mentalmente, se sentían más filosas, más hirientes. No era solo lo que había dicho, sino la naturalidad con que lo había hecho, sin pensar, sin dudar, como si fuera lo más obvio del mundo. ¿Cuánto tiempo llevaba viéndome así? Desde el primer día que llegué a ayudarla,
¿O había sido un proceso gradual, donde poco a poco me fui convirtiendo de madre en empleada, sin que ninguna de las dos nos diéramos cuenta? Me levanté y caminé hasta la ventana de la sala. La calle estaba vacía, iluminada apenas por los faroles que el municipio había puesto el año pasado. Recuerdo que Bianca se quejó porque no eran lo suficientemente brillantes, que con esa luz cualquier ratero podía esconderse en las sombras. Yo, en cambio, me gustaban así, tenues, como si la noche tuviera pudor de mostrarse completa. Ahí parada, viendo la nada, empecé a recordar. Mi mente se fue sola a conversaciones que había tenido con mis amigas, especialmente con Esperanza. Mi comadre de toda la vida, Lupita, me había dicho hace como un año, cuando nos encontramos en el mercado: ¿no crees que ya es hora de que vivas tu vida? Los nietos ya están grandes, ya van a la escuela solos. Yo me había molestado con ella ese día. Le dije que no entendía, que la familia era lo primero, que una madre nunca deja de serlo. Pero ahora, en el silencio de esa noche, me di cuenta de que Esperanza había visto algo que yo me negaba a reconocer. También me acordé de mi hermana Clara, que vive en Guadalajara. La última vez que vino de visita, como hace 6 meses, me vio arreglando la casa y me preguntó: ¿y tú cuándo descansas, hermana? Yo le contesté que cuidar a la familia no era trabajo, que era amor. Ella nomás movió la cabeza y cambió de tema, pero vi en sus ojos una preocupación que en ese momento no quise entender. Todas las señales habían estado ahí: las miradas de extrañeza cuando les contaba que dormía en el sofá, las preguntas sobre qué hacía en mis ratos libres, que yo siempre contestaba diciendo que no tenía ratos libres porque los niños me mantenían ocupada, los comentarios sutiles sobre lo importante que era mantener la independencia en la tercera edad. Pero yo no quería escuchar. Estaba tan convencida de que era la abuela perfecta, la madre que sacrifica todo por el bienestar de sus hijos y nietos. Me había construido una imagen de mí misma como la matriarca abnegada, la que mantiene unida a la familia con su amor incondicional. La verdad duele cuando por fin la ves de frente, y la verdad era que yo misma me había ido borrando. Poquito a poco, hasta volverme invisible, me senté en el sillón donde Rodrigo solía ver las noticias, su sillón favorito, que Bianca quería tirar cuando me mudé para acá, pero yo me negué. Era de mi papá, me dijo. Me trae recuerdos tristes, pero a mí me tranquilizaba sentarme ahí, como si él todavía estuviera conmigo, aconsejándome con esa sabiduría silenciosa que siempre tuvo. ¿Qué harías tú, mi amor?, le pregunté al aire, como si fuera a contestarme. Rodrigo siempre decía que yo era demasiado buena para mi propio bien, que me dejaba de la gente. Tú vales mucho, Lupita, me repetía cuando alguien me lastimaba. No dejes que nadie te haga sentir menos. Pero después de que murió, me dio tanto miedo estar sola que cuando Bianca me propuso venir a ayudarla, sentí como si me hubieran tirado un salvavidas. No iba a estar sola, iba a ser útil, iba a tener propósito. Los nietos llenarían el vacío que había dejado Rodrigo. Qué equivocada estaba. El vacío seguía ahí, más grande que antes, porque no solo había perdido a mi marido, también me había perdido a mí misma. Las lágrimas empezaron a salir despacito, como cuando llueve muy suave pero no para. No era un llanto dramático, de esos que salen en las películas. Era un llanto cansado, de esos que brotan cuando el alma ya no puede cargar más peso. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me preguntó cómo estaba yo? ¿Cuándo había sido la última vez que alguien se preocupó por mis necesidades, por mis gustos, por mis sueños? Porque sí, a los 68 años todavía tengo sueños. O los tenía, antes de guardarlos en el mismo baúl donde puse mi dignidad. Me levanté y fui a la cocina por un vaso de agua. Mientras llenaba el vaso, vi mi reflejo en la ventana que está sobre el fregadero. Una mujer mayor, con el cabello recogido en una cola de caballo desordenada, con los ojos hinchados y la expresión de alguien que acaba de despertar de un sueño muy largo. ¿Cuándo me había vuelto tan invisible, incluso para mí misma? ¿Cuándo había dejado de mirarme al espejo con cariño, de arreglarme con ganas, de sentirme bonita? Todo mi guardarropa consistía en ropa cómoda para trabajar en la casa, zapatos de goma para no hacer ruido, blusas que no se mancharan fácil. Regresé al sofá con el vaso en las manos, pero no tenía sed. Lo puse en la mesita de centro y me quedé ahí, mirando las sombras que hacían los muebles en la oscuridad,
La casa dormía tranquila, ajena a la revolución que se estaba gestando en mi pecho, porque eso era lo que sentía, una revolución. Todas las emociones que había guardado durante años se estaban despertando de golpe, como volcanes que habían estado dormidos pero nunca muertos. No era solo enojo lo que sentía hacia Bianca, era decepción, tristeza, pero también una extraña sensación de alivio. Por fin tenía un nombre para lo que había estado viviendo. Por fin podía ponerle palabras a esa incomodidad que me había acompañado todos estos años. El reloj marcó las 2 de la mañana, luego las 3, luego las 4. Yo seguía ahí, despierta, procesando, entendiendo, haciendo las paces con una verdad que dolía pero que también liberaba. Cuando comenzó a amanecer y los primeros rayos de sol se colaron por la ventana, ya había tomado una decisión. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que las cosas tenían que cambiar. Ya no podía seguir siendo la muchacha invisible que limpia la casa gratis. Era hora de que Lupita regresara. A las 5 de la mañana, cuando normalmente me levantaba para empezar mi rutina, tomé la decisión. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. No podía quedarme ahí, esperando a que alguien más se diera cuenta de lo que yo acababa de entender. Me moví en silencio, como un fantasma por la casa que había sido mi hogar durante 6 años. Subí las escaleras con cuidado, evitando el escalón que siempre cruje. El tercero desde arriba. Rodrigo siempre decía que había que arreglarlo, pero nunca lo hicimos. Ahora me alegraba de ese ruido familiar, porque me recordaba exactamente dónde no pisar. En el cuarto de huéspedes, donde guardaba mis pocas pertenencias. Saqué la maleta pequeña que había traído cuando llegué aquí. Era la misma con la que Rodrigo y yo habíamos viajado a Veracruz en nuestra luna de miel, hace ya 45 años. Tenía una mancha de café en una esquina que nunca pude quitar, pero que se había vuelto parte de su historia. ¿Qué empaca una mujer de 68 años cuando decide recuperar su vida? No tenía mucho que fuera realmente mío. La ropa que usaba todos los días, algunas fotos de Rodrigo, mi rosario de madera que me regaló mi madre cuando me casé, y lo más importante, mi cuaderno de recetas, ese cuaderno café, con las esquinas dobladas y las páginas manchadas de tanto uso. Era lo único que realmente me pertenecía en esa casa. Ahí estaban escritas con mi puño y letra todas las recetas que había aprendido de mi mamá, de mi abuela, de las comadres del barrio, el mole que le gustaba tanto a Rodrigo, las enchiladas que preparaba en los cumpleaños, el arroz con leche que hacía llorar de felicidad a los niños. Mientras doblaba mi ropa y la acomodaba en la maleta, pensé en todas las veces que Bianca me había pedido que le enseñara alguna receta. «Ay, mamá, ¿cómo le haces para que el caldo te quede tan sabroso?», me decía. Pero cuando yo le explicaba, ella se distraía con el teléfono o con alguna otra cosa. Nunca realmente prestó atención. Era más fácil que yo cocinara. Guardé también las cartas que Rodrigo me escribía cuando era joven y trabajaba en la construcción fuera de la ciudad. Eran solo unas cuantas, porque en esa época no era común escribirse tanto, pero cada una valía un tesoro. En una de ellas me decía: «Eres la mujer más fuerte que conozco, Lupita. Nunca dejes que nadie te haga sentir pequeñita». Si él pudiera verme ahora, estoy segura de que estaría orgulloso de lo que estaba haciendo. Cuando terminé de empacar, me senté en la orilla de la cama y escribí una carta. No podía irme así nomás, sin explicación, aunque doliera, aunque fuera difícil. Tenía que dejarles saber por qué me iba, querida Bianca. Escribí con mi letra temblorosa. No pude quedarme después de lo que pasó ayer. Necesito tiempo para pensar, para entender qué place tengo en esta familia. Cuida mucho a los niños. Los amo con toda mi alma, pero también me amo a mí, y eso es algo que había olvidado. Con cariño, tu mamá. Doblé la carta y la dejé sobre la almohada. Sabía que no la vería hasta más tarde, cuando se levantara y se diera cuenta de que no estaba preparando el desayuno como siempre. Cargar la maleta por las escaleras fue más difícil de lo que pensé. Pesaba poco, pero mis brazos ya no son los de antes, y los nervios me tenían temblando. Cada paso hacia abajo se sentía como un paso hacia lo desconocido. Estaba haciendo lo correcto. Era muy tarde para cambiar las cosas. Cuando llegué a la sala, vi el sofá donde había dormido tantas noches. Las sábanas estaban dobladas como siempre, los cojines acomodados. Por un momento sentí ganas de quedarme,
de deshacer la maleta y fingir que nada había pasado. Pero no, ya no podía vivir fingiendo. Salí de la casa sin hacer ruido. El aire de la madrugada estaba fresco, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar profundo. Las calles estaban vacías. Solo se escuchaba el canto de algunos pájaros que empezaban su día. Caminé despacio hacia la parada del camión, arrastrando mi maleta con rueditas que sonaba demasiado fuerte en el silencio. Doña Ivone vivía del otro lado de la ciudad, en una casa grande que había convertido en pensión cuando se quedó viuda. La conocía desde hace más de 20 años, desde que trabajamos juntas organizando las posadas del barrio. Ella siempre me decía que si algún día necesitaba un lugar donde quedarme, su casa tenía las puertas abiertas para mí. El camión tardó media hora en llegar. Me subí como si fuera una fugitiva, viendo hacia atrás por si acaso alguien me había visto, pero la calle seguía vacía. La casa seguía en silencio. Mi huida había sido perfecta. Durante el viaje, que duró casi 1 hora por todo el tráfico matutino, no dejé de pensar en los niños. ¿Cómo reaccionarían cuando se dieran cuenta de que su abuela no estaba? ¿Se preocuparían? ¿Preguntarían por mí? Miguel siempre era el primero en bajar a desayunar. Le gustaba que le preparara sus hotcakes en forma de Mickey Mouse, con las 2 orejitas hechas con hotcakes pequeñitos. ¿Quién se los haría ahora? ¿Sabría Bianca que no le gusta la miel? ¿Que prefiere solo azúcar glass? Y Luisa, que siempre me pedía que le hiciera 2 colitas con listones del color de su uniforme. ¿Sabría su mamá anudarle los listones de la forma que a ella le gusta? No muy apretados, pero tampoco flojos. Todas estas preguntas me dolían en el pecho, pero sabía que tenía que resistir. No podía regresar corriendo la primera vez que sintiera culpa. Esta decisión no la había tomado por capricho, la había tomado por necesidad. Cuando llegué a la pensión de doña Ivone, ella me recibió como si hubiera estado esperándome toda la vida. No me hizo preguntas, no me pidió explicaciones, solo me abrazó fuerte, como abrazan las mujeres que han vivido suficiente para entender que a veces no hacen falta palabras. «Ven, mija», me dijo, «te voy a dar el cuarto que da al jardín. Ahí vas a estar tranquila». El cuarto era pequeño pero acogedor. Una cama individual con una colcha tejida a mano, una ventana que daba a un jardín lleno de flores de lavanda, una mecedora de madera junto a un buró viejo pero limpio. Olía a limpio, a tranquilidad, a nuevo comienzo. Puse mi maleta sobre la cama y me senté en la mecedora. Por primera vez en años, nadie me necesitaba para nada. No tenía que hacer desayuno, ni lavar ropa, ni arreglar cuartos. Solo tenía que estar ahí, conmigo misma. Y entonces llegaron las lágrimas. Todas las que había guardado durante la noche, todas las que no había podido llorar en silencio. Lloré por los años perdidos, por la mujer que había dejado de ser, por la confusión de no saber quién era si no era la abuela que siempre estaba disponible. Pero también lloré de alivio, porque por fin había hecho algo por mí. Lloré 3 días. 3 días completos en los que doña Ivone me traía té de manzanilla y me dejaba estar. No me presionaba para hablar. No me hacía preguntas incómodas. Solo me cuidaba como se cuida a alguien que está sanando de una herida muy profunda. El primer día lloré por la rabia, por todo el tiempo que había perdido siendo invisible, por todas las veces que tragué palabras que quería decir, por todos los momentos en que me hice pequeñita para que otros se sintieran grandes. Era un llanto caliente, de esos que salen del estómago y te duelen por dentro. El segundo día lloré por la tristeza, por los nietos que extrañaba, por la hija que no me había visto realmente en años, por Rodrigo que ya no estaba para aconsejarme. Lloré por la mujer que había sido antes de casarme, antes de ser madre, antes de convertirme en la que resuelve todo. Una mujer que tenía sueños propios, que reía fuerte, que bailaba sin pena. Pero el tercer día, el llanto cambió. Ya no era de dolor, sino de algo parecido al alivio, como cuando te quitas los zapatos después de caminar todo el día. Era la sensación de por fin poder ser yo misma, sin tener que cuidar los sentimientos de nadie más. Doña Ivone se sentó conmigo esa tarde en el jardín de las lavandas. No dijo mucho, solo: «Mija, a veces tenemos que romper para poder componernos mejor». Tenía razón, me estaba rompiendo, pero también me estaba rearmando. El cuarto día, cuando ya había llorado todo lo que tenía guardado, el teléfono de la pensión sonó. Doña Ivone vino a buscarme con una expresión que no pude descifrar. «Es tu hija»,
me dijo simplemente. Mi corazón se aceleró cuando tomé el auricular. Había estado esperando esa llamada, pero también la temía. Estaría enojada, preocupada. ¿Habría entendido mi carta? Mamá, la voz de Bianca sonaba diferente, más pequeña, más vulnerable de lo que la había escuchado en años. Sí, mija, contesté, y mi propia voz me sorprendió. Sonaba tranquila, segura, como si esos días de llanto me hubieran lavado por dentro. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Leí tu carta, pero no entiendo. Su voz se quebró un poquito. Los niños te están preguntando. Miguel no ha querido comer bien desde que te fuiste. Ahí estaba, la manipulación disfrazada de preocupación, pero esta vez la reconocí de inmediato. Los niños eran su arma favorita, su forma de hacerme sentir culpable para que regresara corriendo. Estoy bien, Bianca. Estoy en un lugar seguro, con una amiga. Respondí con calma. No le iba a dar la dirección. Todavía no. Pero mamá, ¿por qué te fuiste así? Si había algún problema, me lo hubieras dicho. Podríamos haberlo arreglado. Siguió insistiendo. Te hubieras dicho, repetí, y por primera vez en años, mi voz tenía un tono que ella no conocía. Bianca, llevo meses, años tratando de hablar contigo, pero tú siempre tienes prisa. Siempre hay algo más importante. Se hizo un silencio largo. Podía escuchar su respiración del otro lado de la línea. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. Los niños. Miguel no quiere que nadie más le haga el desayuno. Dice que tú eres la única que sabe hacer los hotcakes como a él le gustan. Y Luisa preguntó si hizo algo malo para que te fueras. Mi corazón se apretó al escuchar eso. Mis nietos, mis pequeños, pero no podía dejar que la culpa me ganara, no esta vez. Diles que los amo mucho, que no hicieron nada malo, pero también diles que la abuela necesitaba tiempo para cuidarse a sí misma. Contesté. ¿Sabes lo que es eso, Bianca? ¿Cuidarse a una misma? Otro silencio, más largo que el anterior. Mira, siguió ella. Sé que a lo mejor las cosas no han estado perfectas, pero somos familia. No puedes regresar para que hablemos, al menos para ayudar con Miguel. Está muy malcriado conmigo cuando se trata de comida. Y ahí estaba otra vez. No, regresa porque te extrañamos. No regresa porque te necesitamos como persona. Regresa para arreglar el problema del niño que no quiere comer, para hacer tu trabajo. Respiré profundo. El aire olía a lavanda, y eso me calmó. Recordé las palabras de Rodrigo. Tú vales mucho, Lupita. No dejes que nadie te haga sentir menos. Bianca, dije con una voz que no reconocía como mía, pero que me gustaba. Voy a regresar. ¡Ay! ¡Qué bueno, mamá! Sabía que... Pero... La interrumpí. Voy a regresar con condiciones. ¿Condiciones, mamá? ¿De qué hablas? Voy a regresar, pero esta vez con un contrato de trabajo. Se quedó callada tanto tiempo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Un contrato, mamá? ¿Estás hablando raro? ¿Estás bien? ¿No te han dado medicinas extrañas? Y ahí estaba otra vez, descalificar lo que no entendía, hacer que yo pareciera la loca por querer ser tratada con dignidad. Estoy perfectamente bien, hija. Mejor que en años. Respondí con firmeza. Si quieres que regrese, va a ser como empleada, con horarios, con días libres, con sueldo, porque al parecer eso es lo que soy para ti, ¿no? Tu muchacha de la limpieza. Se rió como si fuera la cosa más absurda que había escuchado en la vida. Ay, mamá, no digas tonterías. Tú eres mi mamá, no una empleada. No seas dramática. Entonces explícame por qué le dijiste a los vecinos que yo era la nueva muchacha que acababa de empezar ese día. Silencio total. Un silencio tan pesado que casi podía tocarlo. Yo no quise decir. Era solo la verdad. La interrumpí. La forma en que realmente me ves. Y está bien, Bianca. Acepto esa verdad. Pero si soy tu empleada, voy a ser una empleada que se respeta a sí misma. Mamá, estás exagerando. Sabes que te quiero mucho, que aprecio todo lo que haces. Entonces demuéstralo, dije con una calma que me sorprendió. Acepta mi propuesta. Si de verdad valoras lo que hago, no te va a costar trabajo pagarme por ello. Podía escuchar que estaba llorando del otro lado, pero esta vez sus lágrimas no me iban a hacer cambiar de opinión. ¿En serio estás hablando de dinero, mamá? ¿Entre nosotras? No es sobre el dinero, hija. Es sobre el respeto.
Es sobre reconocer que mi tiempo vale, que mi trabajo vale, que yo valgo. Le di la dirección de la pensión y le dije que si quería que regresara, tenía que venir con una propuesta seria, no como hija pidiendo un favor, sino como empleadora negociando con una trabajadora. Cuando colgué el teléfono, mis manos estaban temblando, pero no de miedo, sino de emoción. Por primera vez en años, había puesto límites. Por primera vez en años, me había defendido. Doña Ivone me vio salir de la oficinita donde estaba el teléfono y me sonrió. «¿Se siente bien, verdad?», me preguntó. «Sí», le contesté. «Se siente como despertar». Pasé toda la noche preparándome para ese momento. Doña Ivone me prestó su máquina de escribir vieja, de esas que hacen ruido con cada letra. Me senté en la mesa del comedor de la pensión y escribí mi contrato como si fuera la cosa más importante del mundo. Y lo era. No sabía mucho de contratos laborales, pero sabía lo que necesitaba. Horarios claros, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, sábados hasta el mediodía, domingos libres, completamente libres, 2 semanas de vacaciones al año, reembolso de transporte, comida incluida durante el horario laboral y un sueldo, no mucho, pero simbólico, lo suficiente para comprarme un café cuando quisiera, para sentirme como una mujer que tiene su propio dinero. Mientras escribía cada línea, sentía como si estuviera dibujando mi nueva vida. Cada palabra era un ladrillo con el que construía mi dignidad. Doña Ivone se sentó conmigo un rato, leyendo por encima de mi hombro. «Está muy bien, mija», me dijo, «pero agrégale algo sobre días de enfermedad y sobre tratarte con respeto. Eso también va en los contratos». Tenía razón. Agregué una cláusula que decía que el trato debía ser cordial y profesional en todo momento. Me sentí un poco ridícula escribiéndolo, pero también poderosa. Era la primera vez en mi vida que ponía por escrito lo que necesitaba. Esa mañana me arreglé como no me había arreglado en años. Me puse mi vestido azul marino, el que Rodrigo decía que me hacía ver elegante. Me peiné con cuidado, no solo amarrándome el pelo como siempre, sino haciéndome un chongo proper. Me puse los aretes de perlas que guardaba para ocasiones especiales. Cuando me vi en el espejo del cuarto, vi a una mujer diferente. No era la abuela cansada con ropa cómoda que se había vuelto invisible. Era Lupita, Guadalupe Hernández de Sánchez, una mujer de 68 años que sabía lo que valía. Metí el contrato en una carpeta azul que doña Ivone me regaló, para que se vea más serio. Me dijo con una sonrisa cómplice. El camión de regreso a casa de Bianca se me hizo eterno, pero diferente al de hace una semana. Esta vez no iba huyendo. Esta vez iba con un plan. Toqué el timbre como si fuera una visita. Bianca abrió la puerta y por un momento no pareció reconocerme. Sus ojos recorrieron mi ropa, mi peinado, la carpeta debajo del brazo. «Mamá», murmuró, «te ves diferente». «Así es», le contesté, y pasé a la sala sin esperar invitación. Era mi casa también después de todo, o al menos iba a ser mi lugar de trabajo. Los niños bajaron corriendo cuando escucharon mi voz. Miguel se me colgó de la cintura como un koala, y Luisa me llenó de besos en las mejillas. Sentir sus bracitos alrededor de mí casi me hizo llorar, pero me mantuve firme. Esto era exactamente por lo que tenía que hacer las cosas bien. «Abuela, ¿ya regresaste para siempre?», me preguntó Miguel con esos ojitos que me derretían. «Regresé para trabajar aquí, mi amor», le contesté, eligiendo mis palabras con cuidado, como los adultos que van a trabajar a sus oficinas. Bianca me miraba con una expresión rara, como si no supiera si reírse o preocuparse. «Mamá, siéntate. ¿Quieres un café? Podemos platicar de todo esto». «Perfecto», dije, y puse la carpeta azul sobre la mesa de centro. «Platiquemos». Se sentó frente a mí, todavía con esa sonrisa nerviosa que ponía cuando no entendía algo. Los niños se acomodaron a mi lado, Luisa jugando con mi collar de perlas y Miguel revisando lo que había en mi bolsa. «A ver, mamá», empezó Bianca, «sé que a lo mejor las cosas no han estado perfectas, pero no necesitamos hacer esto tan complicado. Tú eres mi mamá, yo soy tu hija, somos familia». Abrí la carpeta y saqué el contrato. El papel se veía muy oficial con la máquina de escribir, muy serio. Se lo extendí a Bianca y vi cómo sus ojos se abrían más y más mientras leía. «Horarios, sueldo, días libres», leyó en voz alta.
Mamá, esto es profesional, la ayudé. Esto es profesional. Si soy tu empleada doméstica, vamos a hacer las cosas como se debe. Pero tú no eres mi empleada, eres mi mamá, Bianca, dije con la voz más calmada que pude. Hace una semana le dijiste a los vecinos que yo era la nueva muchacha de la limpieza que acababa de empezar ese día. ¿Recuerdas? Se puso colorada. Se puso tan roja que hasta los niños se dieron cuenta. Eso fue, no quise decir. No importa lo que quisiste decir, importa lo que dijiste, y lo que dijiste es cómo realmente me ves. Miguel me jaló de la manga. Abuela, ¿qué es muchacha de la limpieza? Es una persona que trabaja limpiando casas, mi amor, y es un trabajo muy importante y muy digno. ¿Como tú haces aquí?, siguió preguntando. Exactamente como lo que yo hago aquí. Bianca se veía incómoda con la conversación. Trató de cambiar el tema. Mamá, ¿no crees que estás exagerando? Yo te quiero mucho. Sabes que aprecio todo lo que haces por nosotros. Entonces firmar este contrato no debería ser problema para ti. Leyó todo el papel otra vez, moviendo la cabeza. ¿En serio me estás pidiendo que te pague? A ti, mi propia madre. Te estoy pidiendo que reconozcas el valor de mi trabajo. Si contrataras a alguien más para hacer lo que yo hago, ¿le pagarías? Sí, pero no hay peros. O valoras mi trabajo lo suficiente para pagarlo, o no lo valoras. Se levantó y empezó a caminar por la sala. Los niños nos miraban como si estuviéramos hablando en otro idioma. ¿Y si digo que no? ¿Te vas a ir otra vez? Si dices que no, me voy a ir otra vez. Pero esta vez para siempre. La cara de Miguel cambió. Para siempre, para siempre. Le acaricié la cabecita. Espero que no, mi amor. Espero que tu mamá entienda que la abuela también necesita ser respetada. Bianca se dejó caer en el sillón. No puedo creer que estemos teniendo esta conversación. ¿De dónde sacaste todas estas ideas? Las saqué de 68 años de vida, hija. De darme cuenta de que he estado invisible por mucho tiempo. Luisa se subió a mis piernas. Abuela, yo sí te veo. Tú no eres invisible. Para ti no, mi amor. Pero para los adultos a veces sí. Bianca leía el contrato por tercera vez. Domingos libres. ¿En serio? Completamente libres. Los domingos son para mí. Y si hay una emergencia... Las emergencias reales se pueden resolver con una llamada al doctor o a la Cruz Roja. Todo lo demás puede esperar al lunes. Se quedó callada un rato largo. Podía ver que estaba luchando con algo por dentro. Finalmente habló, pero con una voz muy bajita. ¿De verdad te sientes como empleada doméstica? Me siento como empleada doméstica sin contrato, trabajando gratis, sin horarios, sin límites, sin respeto. Pero yo te respeto, mamá. ¿En serio? ¿Me respetas cuando me presentas como la nueva muchacha? ¿Me respetas cuando das por hecho que voy a hacer todo sin preguntarme? ¿Me respetas cuando ni siquiera te molestaste en preguntarme cómo estaba después de que me fui? Esas palabras le dolieron, lo vi en su cara, pero necesitaba escucharlas. Miguel me tocó la cara. Abuela, ¿estás triste? No, mi amor. Estoy aprendiendo a cuidarme. Bianca suspiró muy hondo. ¿Y si acepto esto? ¿Todo va a estar bien? Todo va a estar claro. Y cuando las cosas están claras, es más fácil que estén bien. Tomó una pluma del cajón y sin decir más, firmó el contrato. Felicidades, le dije. Acabas de contratar a la mejor empleada doméstica que vas a tener en tu vida. Por primera vez en una semana. Bianca sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. Las primeras semanas fueron como aprender a caminar otra vez. Todo era igual, pero todo era diferente. Me levantaba a la misma hora, hacía las mismas tareas, cocinaba las mismas comidas, pero ahora había algo invisible que había cambiado. Yo sabía quién era. El primer lunes llegué a las 7 en punto, como decía el contrato. Toqué el timbre en lugar de usar mi llave como antes. Bianca abrió la puerta con una expresión rara, entre sorprendida y divertida. «Mamá, no necesitas tocar, tienes llave». «Ahora trabajo aquí», le contesté. «Los empleados no entran así nomás a las casas». Se rió un poquito, pero vi que no sabía si era chiste o no. Yo tampoco estaba muy segura. Todo esto era nuevo para las dos. Los niños se acostumbraron más rápido que Bianca. Miguel me preguntó el segundo día: «Abuela, ¿ahora eres una trabajadora de verdad?» «Siempre he sido una trabajadora de verdad, mi amor. Solo que ahora me pagan por serlo». «¿Te gusta que te paguen?»
Lo pensé un momento. Me gusta que reconozcan mi trabajo. Es como cuando tú haces algo bonito en la escuela y la maestra te pone una estrellita dorada. Entendió perfecto. Los niños siempre entienden las cosas más rápido que los adultos. Bianca, en cambio, estaba confundida. Los primeros días me hablaba con una cortesía exagerada, como si no supiera cómo tratarme. ¿Te parece bien si hago esto? ¿Necesitas algo? ¿Estás cómoda? Era obvio que se sentía incómoda, pero no sabía por qué. Una mañana, mientras yo lavaba los platos del desayuno, se me acercó y me dijo: «Mamá, esto se siente muy raro». «¿Qué se siente raro?» «Todo. Hablarte como si fueras, no sé, como si no fueras mi mamá. Sigo siendo tu mamá, Bianca, pero ahora también soy tu empleada. Y eso significa que me tratas con el respeto que merece cualquier persona que trabaja para ti. Pero yo siempre te he respetado». Me sequé las manos en el delantal y la miré directamente a los ojos. «Hija, dime la verdad. Antes de esto, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba yo? No cómo estaba con los niños, no si necesitaba algo para la casa. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo se sentía Lupita?» Se quedó callada. Vi cómo buscaba en su memoria, cómo se daba cuenta de que no tenía respuesta. «Exactamente», le dije con suavidad. «No es que fueras mala conmigo, es que yo había dejado de existir como persona. A la semana ya había encontrado mi ritmo. Llegaba a las 7, preparaba el desayuno, arreglaba la casa, hacía la comida, pero a las 3 en punto, me quitaba el delantal, me despedía y me iba. Los primeros días, Bianca se quedaba viendo cómo me iba con una expresión de pánico. Y si los niños necesitan algo después de las 3, para eso están los papás, le contestaba. Un miércoles, como a las 4 de la tarde, me llamó a la pensión. «Mamá, Miguel no quiere hacer la tarea. Dice que solo contigo la hace». «Ah, qué pena. Mañana por la mañana, en mi horario de trabajo, hablo con él sobre la importancia de hacer la tarea». «¿En serio no vas a venir?» «En serio. Son las 4 de la tarde, Bianca. Yo ya terminé de trabajar». Colgué el teléfono con el corazón acelerado, pero no de culpa, sino de emoción. Por primera vez en años había puesto un límite y lo había mantenido. Los fines de semana eran mágicos. Los sábados trabajaba solo hasta el mediodía y los domingos eran completamente míos. Doña Ivone me había convencido de que siguiera viviendo en la pensión. «Para que tengas tu espacio propio, mija. Eso es muy importante». Los domingos empecé a hacer cosas que no había hecho en años. Fui al cine sola, algo que nunca pensé que podría hacer. Vi una película romántica y lloré tranquila en la oscuridad de la sala, sin tener que explicarle a nadie por qué lloraba. También empecé a visitar a mis amigas otra vez. Esperanza, mi comadre de toda la vida, casi se desmaya cuando llegué a su casa un domingo por la tarde. «Lupita, ¿qué haces aquí? Los niños están bien. ¿Pasó algo?» «Los niños están bien. Vine a visitarte porque es domingo y es mi día libre». «¿Tu día libre?» Le conté todo. Lo del contrato, lo de los horarios, lo de sentirme como persona otra vez. Esperanza me escuchó con los ojos muy abiertos, y cuando terminé, se levantó y me abrazó fuerte. «Por fin, comadre, por fin despertaste». Pero no todo era fácil. Bianca todavía me probaba. Hacía comentarios sarcásticos cuando pensaba que no la escuchaba. «Claro, ahora la señora empleada no puede ayudar», decía cuando yo me negaba a hacer algo fuera de mis horarios. Un día la escuché hablando por teléfono con una amiga. «Mi mamá se volvió loca. Ahora quiere que le pague por cuidar a sus propios nietos. Está en una etapa muy rara». Esas palabras me dolieron, pero ya no me destruyeron como antes. Entendía que Bianca estaba confundida, que no sabía cómo procesar este cambio. Pero ya no era mi responsabilidad hacerla sentir cómoda con mi nueva versión. Mi relación con los niños también cambió, pero para mejor. Miguel empezó a llamarme abuela chef, porque ahora, cuando cocinaba, le explicaba lo que estaba haciendo como si fuera un programa de televisión. «Hoy vamos a hacer arroz con pollo». «Señores televidentes», le decía mientras él se sentaba en un banquito a verme cocinar, «el secreto está en dorar bien el pollo primero». Luisa, por su parte, empezó a dibujarme como una superheroína. En sus dibujos yo tenía una capa azul, como mi delantal, y salvaba el día cocinando comida deliciosa. Me llenaba de corazones dibujados en papelitos que encontraba en mis bolsillos al final del día.
una tarde de viernes, mientras recogía mis cosas para irme, Luisa me preguntó: «Abuela, ¿por qué ahora trabajas aquí?» «Porque trabajo aquí ha mucho tiempo, mi amor. Solo que antes nadie se daba cuenta. Y ahora sí se dan cuenta. Ahora yo me doy cuenta. Y eso es lo más importante. El cambio más grande lo vi en el espejo. Cada mañana, antes de venir a trabajar, me arreglaba como si fuera a un trabajo importante, porque lo era. Me peinaba bien, me ponía mis aretes, elegía mi ropa con cuidado. Ya no era la abuela en pijama que empezaba el día invisible. Un día, mientras me cepillaba el cabello en el espejo del cuarto de la pensión, me di cuenta de que estaba sonriendo. No la sonrisa forzada que ponía para que todos estuvieran contentos, sino una sonrisa real, de satisfacción. «Hola, Lupita», me dije a mi reflejo. «Tanto tiempo sin verte». La mujer del espejo me devolvió la sonrisa. Ya no parecía cansada, ya no parecía invisible. Parecía alguien que sabía exactamente quién era y lo que valía. Esa noche, mientras cenaba en la pensión con doña Ivone, le pregunté: «¿Cree que estoy haciendo lo correcto?» «Mija», me contestó mientras servía el café. «Hacer lo correcto no siempre se siente fácil, pero siempre se siente verdadero». Tenía razón. Por primera vez en años, mi vida se sentía verdadera. La invitación llegó un miércoles por la tarde. Miguel la sacó de su mochila mientras comía sus galletas de la merienda, como si fuera cualquier papel sin importancia. «Abuela, tengo que hacer una presentación en la escuela sobre mi heroína favorita», me dijo mientras masticaba. «Y quiero que sea sobre ti». El corazón me dio un brinco. «¿Sobre mí? Mi amor. ¿Por qué sobre mí?» «Porque tú me cuidas y me enseñas cosas bonitas, como a hacer nudos para los zapatos y a que la comida sepa rica». Bianca estaba en la sala, revisando su teléfono como siempre. Levantó la vista cuando escuchó la conversación. «Miguel, ¿no prefieres hacer la presentación sobre alguna princesa o una doctora famosa?», le sugirió. «No, quiero que sea sobre la abuela», insistió él con esa terquedad dulce que tienen los niños cuando saben lo que quieren. Me quedé callada, pero por dentro sentí algo cálido y extraño. Nadie nunca me había llamado heroína, ni siquiera yo misma me había visto así. «¿Y qué tienes que hacer para la presentación?», le pregunté. «Un cartel con dibujos y luego hablar enfrente de todos los papás. La maestra dice que van a venir las familias a escucharnos». Esa noche, en la pensión, no podía dejar de pensar en las palabras de Miguel. Heroína. Yo, que me había sentido invisible por tanto tiempo. Era la heroína de alguien, de mi nieto, que me veía todos los días trabajar, cocinar, cuidarlo. Los siguientes días, Miguel trabajó en su cartel con una dedicación que me conmovía. Lo ayudé después de mis horas de trabajo, en mi tiempo personal, porque quería hacerlo. Él dibujó una figura que claramente era yo, una señora con delantal, con una cuchara de madera en una mano y una escoba en la otra, sonriendo grande. «¿Por qué me dibujas con cuchara y escoba?», le pregunté. «Porque son tus herramientas de heroína», me contestó muy serio. «Como los superhéroes tienen capas, tú tienes cuchara para hacer comida rica y escoba para que todo esté limpio y bonito». Cuando Bianca vio el dibujo, puso una expresión rara. «Miguel, tu abuela se ve muy doméstica en ese dibujo». «¿Qué es doméstica?» Bueno, es como las personas que trabajan en las casas, pero la abuela sí trabaja en las casas, en nuestra casa, y es la mejor trabajadora del mundo». Bianca se quedó callada. Yo también, pero por razones muy diferentes. El día de la presentación llegó más rápido de lo que esperaba. Era un viernes por la mañana, y la maestra había organizado todo en el salón de actos de la escuela. Las sillas estaban acomodadas en filas, y al frente había un pequeño estrado donde los niños iban a presentar. Me arreglé especialmente para la ocasión. Me puse mi vestido azul otra vez, el que me hacía sentir elegante, y mis aretes de perlas. Quería estar presentable para ser la heroína de Miguel. Aunque fuera por una mañana, llegué con Bianca. Caminamos juntas hasta la escuela, pero en silencio. Podía sentir que estaba nerviosa, aunque no sabía por qué. ¿Le daría pena que su hijo hablara de la abuela empleada doméstica enfrente de otros padres con trabajos importantes? El salón estaba lleno de familias, padres bien vestidos, madres elegantes, algunos abuelos que habían venido a apoyar a sus nietos. Nos sentamos en la tercera fila.
Bianca saludó a algunas mamás que conocía, pero yo me quedé callada, observando. Los niños empezaron sus presentaciones. Había de todo. Una niña habló de su mamá doctora, otro niño de su papá bombero, una pequeñita de su hermana mayor que estaba en la universidad. Todos hablaban de personas con profesiones importantes, con títulos universitarios, con trabajos que salen en las películas. Cuando llegó el turno de Miguel, mi corazón empezó a latir muy fuerte. Se paró en el estrado con su cartel bajo el brazo, y por un momento se veía tan pequeñito ahí enfrente que me dieron ganas de ir a abrazarlo. «Buenos días», dijo con su voz clara. «Mi presentación es sobre mi heroína favorita, que es mi abuela Lupita». Desarrolló su cartel, y ahí estaba mi figura dibujada con crayones, grande y sonriente en el centro del papel. Había escrito con su letra torcida: «Mi heroína, la abuela Lupita. Mi abuela es mi heroína porque me cuida todos los días». Empezó a decir, leyendo las notas que habíamos preparado juntos. «Ella me enseña cosas importantes como a amarrarme los zapatos y a comer verduras sin hacer caras feas». Algunas personas en el público se rieron suavemente. Yo sentía la cara caliente, pero de emoción, no de vergüenza. Mi abuela sabe cocinar mejor que todos los restaurantes. Hace un arroz con pollo que está delicioso, y cuando estoy triste me prepara chocolate caliente con malvaviscos. También me enseña que hay que cuidar las cosas y a las personas. Miguel siguió hablando, y con cada palabra yo me sentía más grande por dentro. No estaba hablando de mis títulos universitarios, porque no los tengo. No estaba hablando de mi trabajo importante, porque mi trabajo es limpiar y cocinar, pero estaba hablando de cómo yo lo hacía sentir querido, cuidado, importante. Mi abuela me enseña que el trabajo es importante, no importa cuál sea. Ella dice que hacer las cosas con amor es lo que las hace especiales, y ella hace todo con mucho amor. En esa frase, volteé a ver a Bianca. Tenía los ojos vidriosos, como si estuviera a punto de llorar. No sé si era de orgullo o de algo más complicado. «Por eso mi abuela es mi heroína», terminó Miguel, «porque me enseña a cuidar de las cosas y de las personas, y eso es lo más importante del mundo». El salón estalló en aplausos. Aplausos largos, genuinos, como los que se dan cuando algo realmente toca el corazón. Yo aplaudí también, con los ojos llenos de lágrimas que no me molestaba que se vieran. Miguel bajó del estrado y corrió hacia mí. Me abrazó fuerte, y yo lo abracé de vuelta, sintiendo que en ese momento era efectivamente una heroína, no porque salvara el mundo, sino porque había salvado el pequeño mundo de mi nieto todos los días, con amor, con paciencia, con comida rica y cuidados constantes. «¿Te gustó, abuela?» «Me encantó, mi amor. Fue perfecto». Cuando la ceremonia terminó, varias mamás se acercaron a felicitarme. «Qué hermoso lo que dijo su nieto». Me decían: «Se nota que usted es muy especial para él». Bianca caminó conmigo hacia la salida, pero iba muy callada. En el estacionamiento de la escuela, se paró y me miró. «Mamá», me dijo con una voz bajita, «¿podemos platicar?» «Claro», lo que dijo Miguel, todo eso que dijo sobre ti. Se le quebró la voz un poquito. Vi que estaba luchando con algo por dentro. «Era verdad», siguió. «Todo era verdad. Y yo nunca me había dado cuenta». No le dije nada. A veces es mejor dejar que las personas lleguen solas a las conclusiones importantes. «Perdón», susurró. «Perdón por no haberte visto antes como Miguel te ve». Fue la primera vez en mucho tiempo que escuché una disculpa real de Bianca. No una disculpa para quedar bien. No una disculpa para que yo hiciera algo. Una disculpa verdadera. «Está bien, hija», le dije, porque era cierto. «Ahora me ves, y yo también me veo. Eso es lo que importa». Caminamos hacia la parada del camión en un silencio diferente. Por primera vez en años. No era un silencio incómodo. Era un silencio de entendimiento. Miguel había logrado algo que yo sola no había podido hacer. Que su mamá me viera como la heroína que siempre había sido, pero que había estado invisible para todo el mundo, incluso para mí misma. Esa tarde, cuando regresamos de la escuela, algo había cambiado en el aire de la casa. No era algo que se pudiera tocar, pero se sentía diferente, como cuando está por llover y uno puede olerlo antes de que caiga la primera gota. Los niños se fueron a jugar al jardín, contentos todavía por las presentaciones del día.
Miguel no paraba de contarle a Luisa cómo todos habían aplaudido cuando habló de mí. Yo me fui a la cocina a preparar la comida, como siempre, pero Bianca no se fue a revisar su teléfono como era su costumbre. Se quedó parada en la entrada de la cocina, viendo cómo yo pelaba papas para hacer un guisado. La sentí ahí, pero no me volteé. Después de tantos años de vivir juntas, una aprende a leer los silencios de las personas. «Mamá», me dijo finalmente, «¿te puedo ayudar con algo?». Eso sí me sorprendió. No recordaba la última vez que Bianca se había ofrecido a ayudar en la cocina. Siempre decía que no se le daba cocinar, que para eso estaba yo. «Puedes picar las cebollas si quieres», le contesté, señalando hacia la tabla de cortar. Se lavó las manos y empezó a picar. Sus movimientos eran torpes, como de alguien que no está acostumbrado, pero lo hacía con cuidado. Trabajamos en silencio por un rato, solo con el ruido de nuestros cuchillos sobre las tablas. «¿Siempre te gustó cocinar?», me preguntó de repente. Era una pregunta extraña. Llevábamos años viviendo juntas y nunca me había preguntado eso. «Me gusta darle de comer a la gente que quiero», le contesté. «Es mi forma de decir te amo sin palabras». Se quedó callada otra vez, pero siguió picando. Las cebollas la hicieron llorar un poquito y se secó los ojos con el dorso de la mano. «Mamá», dijo después de un rato, «¿tú crees que soy mala hija?». La pregunta me llegó como una piedra al estómago. Dejé de pelar papas y la miré. «No eres mala hija, Bianca. Eres una hija que se olvidó de ver a su mamá. Es lo mismo». «No, no es lo mismo. Una hija mala lastima a propósito. Una hija que no ve. Solo, no ve». Terminamos de preparar la comida juntas. Fue raro, pero bonito. Me recordó a cuando ella era pequeña y se paraba en un banquito para ayudarme a hacer galletas. En ese entonces, todo lo que hacíamos juntas le parecía mágico. Después de la comida, cuando los niños subieron a hacer la tarea, Bianca me sorprendió otra vez. «¿Te preparo un té?», me preguntó. Yo siempre era la que preparaba el té. Yo siempre era la que servía, la que ofrecía, la que cuidaba. Que ella me preguntara. Eso se sintió como un pequeño milagro. «Me gustaría mucho», le contesté. Puso agua a hervir y sacó la caja de té de manzanilla que yo guardaba para las noches cuando no podía dormir. Me preparó la taza exactamente como a mí me gusta, con una cucharadita de miel y un poquito de limón. Sabía cómo me gustaba. Todo este tiempo había estado viendo, aunque yo pensara que no. Nos sentamos en la mesa de la cocina, cada una con su taza. El sol de la tarde entraba por la ventana y hacía que el vapor del té se viera dorado. Era uno de esos momentos que se quedan grabados en la memoria, no por ser dramáticos, sino por ser perfectos en su sencillez. «Mamá», empezó Bianca, y su voz sonaba diferente, más suave. «Tengo que decirte algo que me está quemando por dentro desde hace días». Tomé un sorbo de mi té y esperé. A veces lo mejor que puede hacer una es callar y dejar que las palabras salgan solas. Cuando Miguel habló de ti hoy en la escuela, cuando dijo todas esas cosas bonitas sobre cómo lo cuidas y lo que le enseñas, me di cuenta de algo horrible. Se le quebró la voz y tuvo que parar un momento para componerse. Me di cuenta de que yo nunca he hablado así de ti. Nunca le he dicho a nadie lo increíble que eres, lo mucho que haces por nosotros, lo afortunada que soy de tenerte. Las lágrimas empezaron a salirle, pero no las detuvo. En cambio, me he quejado, con mis amigas, en el trabajo, hasta conmigo misma. Me he quejado de que vives aquí, de que siempre estás disponible, como si fuera una carga en lugar de una bendición. Yo también sentí que se me llenaban los ojos de agua, pero las dejé venir. Y lo peor de todo, siguió, es que te he tratado como si fueras invisible, como si fueras parte de la casa, no una persona con sentimientos y necesidades propias. Bianca, no, déjame terminar. Necesito decir esto. Respiró hondo y me miró directamente a los ojos. Cuando le dijiste a los vecinos que eras la nueva muchacha de la limpieza, no fue un error, fue exactamente como yo te veo, y eso me da muchísima vergüenza, porque tú no eres la muchacha de la limpieza, eres mi mamá, eres la abuela que mis hijos adoran, eres la mujer que ha sacrificado su propia vida para hacer la nuestra más fácil. Ya estaba llorando abiertamente, pero siguió hablando, y cuando decidiste irte,
cuando pusiste esos límites, pensé que estabas siendo dramática, pero no, estabas siendo valiente. Estabas haciendo algo que yo nunca tuve el valor de hacer, defenderte. Se limpió las lágrimas con una servilleta, pero siguieron saliendo. No sé cómo arreglar esto, mamá. No sé cómo compensarte por todos los años que te hice sentir invisible, pero quiero que sepas que te veo. Ahora te veo de verdad. El silencio que siguió no era incómodo. Era como cuando llueve después de muchos días de sequía, y la tierra absorbe el agua con gratitud. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Le dije finalmente. ¿Qué? Que yo también me había vuelto invisible para mí misma. No solo tú dejaste de verme, yo dejé de verme. Y ahora me veo. Me veo cuando me arreglo en las mañanas. Me veo cuando cocino algo rico. Me veo cuando Miguel me llama su heroína. Me veo en el espejo y reconozco a la mujer que está ahí. Bianca estiró su mano por encima de la mesa y tomó la mía. Y sus dedos estaban calientes por la taza de té. ¿Me perdonas?, me preguntó con una voz muy pequeñita. Ya te perdoné, hija. Hace rato que te perdoné. En serio, pero más importante que mi perdón es que tú te perdones a ti misma y que aprendas de esto. ¿Cómo? Viendo a las personas. No solo a mí, a todas las personas. Al señor que barre la calle, a la muchacha que te atiende en el súper, a tus propios hijos. Todos tenemos historias, todos tenemos sentimientos, todos merecemos ser vistos. Nos terminamos el té en un silencio diferente, un silencio de entendimiento, de reconciliación, de nueva oportunidad. Cuando ella se levantó para lavar las tazas, le dije, déjalas, yo las lavo, pero ya terminaste tu horario de trabajo. Las lavo porque quiero, no porque tengo que. Hay una diferencia muy grande. Sonrió por primera vez en días. Una sonrisa real, no forzada. Sí, me dijo. Ya entiendo la diferencia. Los meses que siguieron fueron como aprender a caminar en una familia nueva. La misma casa, las mismas personas, pero todo diferente. Bianca ya no me trataba como parte del mobiliario, y yo ya no actuaba como si fuera invisible. Era un cambio lento, como cuando se acomoda la vista después de estar mucho tiempo en la oscuridad. Mi contrato tenía fecha de vencimiento, 6 meses. Cuando se acercaba el final, sabía que tenía que tomar una decisión importante, seguir ahí, renovar el contrato, quedarme en esa nueva versión de nuestra relación, o era hora de dar el siguiente paso en mi renacimiento, una mañana de domingo. Mientras regaba las flores en el jardín de la pensión de doña Ivone, encontré mi respuesta. O más bien, mi respuesta me encontró a mí. Estaba pensando en todo lo que había pasado ese año, en todo lo que había cambiado. Cuando me di cuenta de algo, ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, ni a Bianca, ni a los niños, ni siquiera a mí misma. Ya sabía quién era, ya sabía lo que valía, y ese conocimiento me daba una libertad que no había sentido en décadas. Esa tarde llamé a Bianca. Hija, necesitamos hablar sobre mi contrato. ¿Quieres renovarlo?, me preguntó. Su voz sonaba ansiosa. Podemos ajustar algunas cosas si quieres. Más días libres, mejor sueldo. No quiero renovarlo. Silencio del otro lado de la línea. Quiere decir que es hora de que siga mi propio camino. Esa noche cenamos juntos por última vez como empleada y empleadora. Los niños no entendían muy bien qué significaba que no renovara mi contrato, pero sabían que algo importante estaba pasando. ¿Ya no vas a venir a cuidarnos?, me preguntó Luisa con sus ojitos preocupados. Voy a venir a visitarlos cuando ustedes me extrañen, y yo los extrañé a ustedes, pero ya no voy a vivir aquí. ¿Pero quién va a hacer los hot cakes de Mickey Mouse?, preguntó Miguel. Le voy a enseñar a tu mamá, y si no le salen bien, me hablan y vengo a ayudar. Bianca sonrió, una sonrisa triste, pero genuina. Mi último día de trabajo fue un viernes. Hice todo como siempre. Preparé el desayuno, arreglé la casa, cociné el almuerzo, pero esta vez, cada tarea tenía un sabor diferente. No era rutina, era despedida. Antes de irme, les dejé algo a cada uno, a Bianca, una copia de mi cuaderno de recetas, escrito a mano con todas las instrucciones detalladas, para que puedas hacer comida con amor. Le escribí en la primera página. A Miguel le dejé mi delantal viejo, el que usaba cuando cocinábamos juntos. Para cuando quieras ser chef de verdad, le dije.
A Luisa le dejé una cajita con todos los corazones de papel que me había regalado durante esos meses, para que recuerdes que el amor se puede tocar, le expliqué, y sobre la mesa de la cocina dejé una carta. Querida familia, amor de madre no es función, es elección, y mi elección ahora es cuidar de mí. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para encontrarse a una misma. Con todo mi amor, Lupita, la abuela que limpia almas. Me fui de esa casa por tercera vez en mi vida. La primera había sido cuando me casé con Rodrigo, la segunda, cuando huí en la madrugada sintiéndome invisible. Esta tercera vez salí con la frente en alto, sabiendo exactamente quién era y hacia dónde iba. Doña Ivone me había contado de un pueblo en las montañas, como a 3 horas de la ciudad, donde una de sus comadres tenía una casita que rentaba barato. Es chiquita pero tiene vista al valle, me había dicho. Y hay una cocina comunitaria donde las señoras enseñan oficios. Llegué al pueblo un martes por la tarde. La casita era exactamente como la había imaginado, pequeña, limpia, con una baranda donde cabían una mecedora y muchas macetas con flores. Desde ahí se veía todo el valle, verde y tranquilo, como una postal que cobraba vida. La primera noche, sola en mi nueva casa, me senté en la mecedora con una taza de té y me puse a pensar en todo lo que había pasado, desde aquella mañana cuando Bianca me presentó como la nueva muchacha, hasta este momento, sentada en mi propia baranda, dueña de mi propio tiempo. No me arrepentía de nada, ni siquiera de los años que me sentí invisible, porque esos años me habían enseñado el valor de ser vista, ni siquiera de la humillación con los vecinos, porque esa humillación había sido el primer paso hacia mi libertad. Al día siguiente fui a conocer la cocina comunitaria. Era un espacio grande y alegre, con estufas industriales y mesas largas de madera. Las señoras que coordinaban las clases me recibieron como si hubiera estado esperándome toda la vida. ¿Qué sabes hacer?, me preguntó doña Carmen, la coordinadora. Sé cocinar con amor, le contesté. Y sé que eso es lo más importante. Empecé dando clases de cocina tradicional los martes y jueves. Enseñaba las recetas de mi mamá, de mi abuela, todas esas comidas que llevan siglos pasando de mano en mano, de corazón en corazón. Pero más que recetas, enseñaba historias. Cada platillo tenía una historia. Cada sazón tenía una memoria. La comida es amor que se puede tocar. Les decía a mis alumnas mientras les enseñaba a hacer mole. Cuando cocinas con amor, la gente lo siente en cada bocado. Los domingos empecé a recibir cartas de mis nietos, dibujos de Miguel donde aparecía yo en mi nueva casa, con montañas de fondo y una sonrisa grande, cartas de Luisa donde me contaba de la escuela, escritas con su letra torcida pero llenas de corazones. Una carta de Luisa me llegó directo al alma. Querida abuela Lupita, mamá dice que estás viviendo tu propia aventura. Me gusta eso. Espero que cuando yo sea grande también viva mi propia aventura. Mamá está aprendiendo a hacer hotcakes, pero todavía no le salen como los tuyos. Te extrañamos mucho. PD, dibujé esto para ti. Eres tú limpiando almas con tu sonrisa. Con amor, Luisa. El dibujo me hizo llorar. Era yo, pero no como empleada doméstica. Era yo como Luisa me veía, una mujer con poderes mágicos que limpiaba las tristezas de la gente y las llenaba de amor. La abuela que limpia almas. Eso era lo que había sido siempre, pero nunca lo había visto así. No limpiaba solo casas, limpiaba corazones. No solo cocinaba comida, cocinaba felicidad. No solo cuidaba cuerpos, cuidaba espíritus. Una tarde, mientras preparaba la cena en mi cocina pequeña pero mía, me miré en el reflejo de la ventana. Ahí estaba Lupita, no la abuela invisible, no la empleada sin valor, Lupita, la mujer de 70 años que había aprendido que nunca es tarde para ser la protagonista de tu propia historia. Me sonreí a mí misma y levanté mi taza de café como si fuera un brindis. Por ti, Lupita, me dije, por atreverte a brillar cuando pensabas que ya era muy tarde. Afuera, el sol se ponía sobre las montañas, pintando el cielo de naranja y rosa. Adentro, una mujer que por fin se había encontrado a sí misma se preparaba para otro día de su nueva vida, una vida donde envejecer no significaba desaparecer, sino por fin asumir el papel principal de su propia historia,